Cuando pensamos en Gabriel García Márquez, se nos ocurren muchos relatos de su obra, pero en esta ocasión vamos a hablar de algo grave va a suceder en este pueblo. No podemos evitar situar este texto en una América Latina de mediados del siglo XX. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, nacido en 1927, vive en una región marcada por convulsiones políticas, guerras civiles y tensiones económicas. Todo este entorno de incertidumbre y caos cambió constantemente y está siempre en su presente y en su obra. Con esto, una mirada crítica a una sociedad que se refleja perfectamente desde este cuento, donde el rumor cobra una vida propia y acaba desencadenando una catástrofe. Este relato fue escrito por García Márquez en un momento en el que él ya era una persona conocida, tanto por sus innovaciones narrativas como su sello con el realismo mágico. Este cuento aparentemente sencillo nos relata en el día que una mujer de un pequeño pueblo tiene un mal presentimiento, un vago e indefinido temor de que algo grave va a suceder en el pueblo. Este presentimiento, sin una razón explícita o concreta, se logra expandir como un virus entre los habitantes del pueblo. El autor utiliza este presagio para construir una parábola sobre el poder de la sugestión y la credulidad entre las sociedades. Aquí podemos ver que no es posible pensar en las crisis sociales y políticas que en muchas ocasiones se desatan por miedos irracionales o temores infundados. García Márquez, quien para ese entonces ya había incursionado en la no linealidad narrativa y en el uso de un lenguaje poético, él toma de este cuento una estructura simple pero deliberada. Toda está cargada de un simbolismo. La narración fluye como un rumor en el espiral, hasta que logra desatar un caos al final. Todo maneja sin tensiones y con expectativas claras. Es la naturaleza cíclica del temor colectivo, lo que logra impulsar la trama del relato. Palabras de los personajes aparentemente sin sentido se transforman en detonantes de una tragedia inevitable. En cuanto al lenguaje manejado, García Márquez juega con una ambigüedad. La frase "algo grave va a suceder" es repetida de manera constante en el relato. Todo eso con una resonancia que es casi hipnótica. Cada repetición nos agrega una capa de significado, lo que en un principio solamente puede ser una sensación personal, pero al ser una certeza compartida, el autor nos muestra cómo la palabra puede ser tanto una herramienta para la construcción de la realidad como un arma que también destruye. Al escribir este relato, García Márquez se encontraba en un punto clave, en un punto top de su carrera, navegando hacia un compromiso social y una experimentación literaria. No solo quería explorar nuevas formas de contar historias, sino que también reflexionaba sobre el papel de la comunicación y el lenguaje en la sociedad. A través de este cuento, él nos muestra con la facilidad con la que las comunidades pueden ser arrastradas por el miedo y la superstición, algo que pues no podemos conectar con las revoluciones, dictaduras y guerras que han marcado la historia reciente de América Latina. El desenlace de este relato es profundamente revelador. El propio pueblo, anticipándose una tragedia la cual no iba a llegar, logra provocar el destroce del pueblo. Es decir, las sociedades que intentan dejarse amenazar o dejarse arrastrar por rumores y temores infundados son las arquitectas de su propio finiquito. La metáfora es clara: el caos no viene de fuera sino de dentro. Al igual que muchas de las tensiones sociales y políticas que hemos visto en la historia, el germen del conflicto siempre va a ser interno. Finalmente, este relato nos destaca como un brillante ejemplo de la capacidad de García Márquez para fusionar la realidad con elementos mágicos y metafóricos, pero todo eso sin perder de vista la aguda crítica social. Es un cuento que nos invita a reflexionar sobre cómo los seres humanos, tanto en la vulnerabilidad individual como en la colectiva, podemos ser capaces de provocar las tragedias que temen a exceder ante el poder de las palabras. En conclusión, algo grave va a suceder en este pueblo es una muestra de cómo el estilo único de García Márquez, basado en el realismo mágico, nos logra desenmascarar una de las corrientes europeas de la época. Mientras en Europa prevalecía un interés por el existencialismo y la alineación urbana, en América Latina, por el contrario, García Márquez y sus contemporáneos, como por ejemplo Juan Rulfo y Julio Cortázar, exploraban mitos y supersticiones dinámicas sociales. Todos estos desde su propia región. La obra de García Márquez es un reflejo de una tradición literaria que aunque comparte inquietudes universales, nos maneja una raíz profundamente latinoamericana, cargada de historia política y magia. Así con su maestría para entrelazar lo cotidiano y lo mágico, que nos deja una lección sobre el poder devastador de la palabra, la sugestión y la histeria colectiva.